En la ciudad de Santa Cruz, en la tarde tenemos reunión, los diputados, los senadores de Creemos, para poder hacer un análisis, primero de la legislatura y segundo después ya determinar quién va a ser el jefe o la jefa de la bancada de Creemos en el Senado y quién ocuparía la secretaría que nos corresponde, la segunda secretaría, y la comisión y el comité para después ya plantearlo en la plenaria. Creo que es muy importante el análisis que vamos a tener el día de mañana para tener una posición al respecto. En lo que se refiere a la presidencia de la Cámara de Senadores, los masistas pues tendrán que ponerse de acuerdo cuál va a ser el candidato que le corresponde de acuerdo al reglamento y que tendrá que ir en una sola plancha, porque existen tres fuerzas políticas y las tres fuerzas políticas son el MAS, Comunidad Ciudadana y Creemos. Y creo que depende de ellos para que se pueda votar por una sola plancha. Ahora, ¿ustedes a quién apoyarían dentro de esta concertación que debería existir para conformar una plancha? ¿A un candidato evista, arcista o indistintamente a quien respete la propuesta que ustedes hagan como Creemos para cargos? Nuestra propuesta del cargo es a nuestra segunda secretaría, que es lo que nos corresponde por reglamento, y esa es nuestra posición. Nosotros vamos a poner en consideración nuestra segunda secretaría y, como le digo, Comunidad Ciudadana tendrá que poner de acuerdo, y también el Movimiento del Socialismo, y creo que no hay mayor discusión al tema y que debe de plantearse, y las soluciones son internas. Nosotros no nos metemos, el reglamento establece votar en una sola plancha y debería presentarse una sola plancha y votar por ella. Pero en suma, en el momento de la votación ya, senador Montero, el MAS, distintamente hacia un candidato arcista evista, va a requerir el apoyo de la oposición, de Comunidad Ciudadana, de Creemos. No es tan así, porque si usted establece y lee lo que dice el reglamento, establece que cada fuerza política presentará sus candidatos y se votará en una sola plancha. Sí, efectivamente existen diferencias si alguno quiere presentar planchas alternas, esa es otra decisión, es otra posición y otro escenario que hasta el momento no se ha vivido dentro de la Cámara de Senadores. Entonces, por responsabilidad, primero nosotros analizaremos nuestra situación como Creemos, nos pondremos de acuerdo como Creemos y posteriormente ya será un análisis general de lo que pueda suceder ya en la plenaria, ya en la elección en la Cámara de Senadores. Lo que nosotros vamos a hacer es recuperar todos los espacios que le corresponden a la Alianza Creemos a la cabeza de Luis Fernando Camacho. Y en ese sentido vamos a esta próxima organización de la directiva de la Cámara de Diputados con la premisa de que se respete la institucionalidad de los partidos políticos. No se puede hacer trato con disidentes. Y en eso, ese es un criterio que compartimos con toda la oposición. Se debe respetar la institucionalidad de los partidos políticos. Y la cuarta secretaría, la jefatura de bancada, comisiones, comités, le corresponden a Creemos en cuanto a organización política reconocida en este Parlamento. No se reconoce, el reglamento no reconoce a facciones o a diputados que son disidentes, reconoce solamente a tres fuerzas políticas. Por tanto, vamos a hacer respetar el espacio que le corresponde a Creemos. Nuestro gobernador del departamento de Santa Cruz, el doctor Luis Fernando Camacho Vaca, esta tarde está remitiendo al legislativo, a la Asamblea Legislativa Departamental, 3 proyectos de leyes que van a servir para poder proteger nuestro medio ambiente. Nosotros como asambleístas departamentales tenemos no solamente la obligación, tenemos el deber de defender nuestros acuíferos. Quiero que la población tenga la certeza y la seguridad de que nosotros como asambleístas departamentales, como defensores de este departamento, no vamos a permitir que Santa Cruz se quede sin agua. El otro día decía yo lo mismo, esta sentencia que el gobierno ha lanzado, que ha emitido esta sentencia, es un abuso, es una violación a nuestras autonomías y no es posible que los intereses comunes que ellos tienen, que son por dinero, estén por encima de la vida. Jamás el bien, jamás un interés económico puede estar por encima de la vida. No podemos permitir que el gobierno quiera colonizar nuestras UCPN, que quieran colonizar trayendo personas para traer asentamiento humano aquí en nuestras UCPN. Todos sabemos que la UCPN Urubó-Huendá
de ahí es el reservorio más grande donde sale el 60% de agua para todo el departamento de Santa Cruz, para más de 2,5 millones, perdón. ¿Qué le pide a sus colegas del MAS, por ejemplo, que para aprobar deben aprobar esta normativa? Sí, lo que yo les pido a mis colegas asambleístas del Movimiento al Socialismo es que tengan conciencia. El día de hoy va a ser remitido este proyecto de ley y yo le pido que podamos tratar con conciencia esta ley. De nuestra parte, los asambleístas de Creemos, y estoy completamente segura que también los asambleístas de la bancada de los pueblos indígenas van a estar a favor siempre del medio ambiente y vamos a aprobar esta ley. Les pido a los asambleístas del Movimiento al Socialismo que tratemos y aprobemos esta ley con conciencia, pensando que el día de mañana son sus hijos los que se pueden quedar sin agua. Vamos a defender el medio ambiente, vamos a defender el departamento de Santa Cruz. No, mire, no fue cabildo. Para comenzar, ya yo me había anticipado en ese pronunciamiento. Un cabildo habla de temas que son estructurales, importantes para una comunidad, para un grupo extenso de ciudadanos. Esto es una cuestión política, fue un mitin político, por lo tanto no debemos mal usar el término porque vamos a desgastar el término de cabildos que tienen otra connotación. En este mitin que hicieron han habido varias situaciones muy graves. Bueno, mire, no fue cabildo. Para comenzar, ya yo me había anticipado en ese pronunciamiento. Un cabildo habla de temas que son estructurales, importantes para una comunidad, para un grupo extenso de ciudadanos. Esto es una cuestión política, fue un mitin político, por lo tanto no debemos mal usar el término porque vamos a desgastar el término de cabildos que tienen otra connotación. En este mitin que hicieron han habido varias situaciones muy graves y críticas para nuestro país que debemos analizar en detalle, pero en términos generales puedo decirles que lo que hizo el presidente Arce Catacora fue generar una situación de ser secuestrado por las fuerzas sociales y organizaciones sociales. Eso es por lo que él no habló, dejó que ellos generen una situación donde pretende dar líneas de cómo se gobernará nuestro país, de qué manera se elegirán ministros, se generarán filtros, etcétera, a través de un poder extremado de las organizaciones sociales. Esto es absolutamente peligroso para nuestro país. Quiero alertarlos porque estamos entrando en el deterioro total de la democracia. Bolivia elige para que un cuerpo ejecutivo genere todas las políticas de nuestro país, no para que un cuerpo corporativo reciba el poder absoluto de decisiones y se inmiscuya de manera directa en todo lo que implica gobernar. Quiero que realmente prestemos atención a esta situación. Ese pliego petitorio de más de 19 puntos, ampulosísimo, implica estar en todas las determinaciones de nuestro país. Y el presidente lo único que hizo fue decir que le dará cumplimiento, o sea, es un rehén. Finalmente ya no tenemos presidente, tenemos un rehén por el poder. Por el poder se está empeñando él, y al empeñarse él, empeña a nuestro país. Es gravísimo, debemos pronunciarnos en ese sentido. Lo que ha ocurrido ayer es la entrega de nuestro país, que no es poca cosa, y definitivamente va a dar lugar a un mayor deterioro del ejercicio democrático. ¿Puede ser un títere o marioneta de movimientos sociales que tienen sus determinados intereses? Ya es. Ya es que no. Ayer demostró que es un títere, que es una marioneta, que no le importa qué pase, ni cómo se gobierne. Simplemente le interesa estar en esa silla y entregar todo a estas organizaciones que se están sintiendo dueñas absolutas de las determinaciones importantes que se tienen que tomar en nuestro país. Incluso le han ofrecido los viceministerios que ellos decidan. O sea, es terrible lo que ha pasado ayer, la forma en que pretenden dirimir esta disputa, que se peleen. Eso ocurre en todos los partidos políticos, pelear quién va a tener la dirección, quién va a ser la cabeza, pero no repartiéndose como botín de guerra del país, pues. Que saque a los ministros corruptos y a los ministros que estarían involucrados en hechos de narcotráfico, le dice Evo Morales, le advierte. Bueno, es que esto viene denunciándolos desde hace rato, ¿no? O sea, esta situación se va dando hace mucho tiempo.
las demandas de cambios de ministros, pero que ahora Arce Catacora le diga que quienes van a definir eso son sus holocracias, son estos grupos paraestatales. Eso es terrible. No pueden decidir nuestros ministerios estos grupos. Estamos aquí presentes con miembros de agencias despachantes de aduana denunciando un nuevo fraude que se ha dado en este gobierno de Luis Arce Catacora. Tenemos que lamentar que estas instituciones corruptas cometan sistemáticamente fraude. Ya ha habido fraude en el examen de maestros, fraude en el examen de guardaparques, ahora fraude en el examen que le toman a los despachantes de aduana para certificarlos, de donde de 1.300 postulantes han aprobado solo 139, y aquí hay que cuestionarse también en este nuevo golpe al empresariado privado. ¿Por qué existen cupos para las agencias despachantes de aduana? Ya hay cupos para las exportaciones, eso lo han permitido lamentablemente grupos empresariales, pero cupos para las agencias despachantes de aduana cuando debería primar el libre mercado, la libre competencia en nuestro país, y lamentablemente ahora están dejando sin empleo a más de 1.500 familias que están siendo afectadas. Además que no hay agencias despachantes, a raíz de este examen no hay agencias despachantes en Sucre, en Oruro, en Puerto Suárez, en Yacuiba. Es prácticamente un escándalo lo que está ocurriendo, y vemos que la intención del gobierno es meter a las agencias despachantes afines. Además, hay un fraude comprobado porque se ha examinado la metadata del examen que se filtró, resuelto el examen. Esto quiere decir que han comprado el examen, y estas personas que han pasado, gran parte ha sido porque ha comprado el examen. Aquí hay un delito de corrupción y lo vamos a denunciar penalmente, además de que va a correr también un proceso sumario administrativo. Como bancada vamos a iniciar procesos penales porque aquí hay un delito claro, ¿no? Y que el Ministerio Público investigue. Al mismo tiempo, vamos a iniciar obviamente el conducto regular, vamos a agotar las vías, primero la vía administrativa y luego la vía penal, porque claramente está la corrupción, y aquí está la prueba porque se ha analizado la metadata de este documento. Adicionalmente, el ministerio, aquí está la metadata, el ministerio ha sacado un comunicado diciendo que va a dar una segunda oportunidad. Pero no tiene que dar una segunda oportunidad, esto se tiene que anular ante la evidencia del fraude. Y, perdón, hay que dejar claro que ya se pronunció la Federación de Empresarios Privados de La Paz, se pronunció la Federación de la Cámara Nacional de Agencias Despachantes de Aduana, se pronunció ya CAINCO y el IPSE. Entonces, esta es una situación que preocupa porque van a cerrar cientos de agencias despachantes de aduana, y preocupa porque cada vez nuestro país está camino hacia ser como Venezuela, como Cuba, donde prácticamente pone cupos para todos. No falta nada para que nos pongan cupos a la canasta familiar como en Cuba. O sea, aquí debería primar la libre competencia, el libre mercado. Sí, hay que certificar, hay que evaluar a quienes van a trabajar con la aduana, pero recordemos que son privados, y como privados tienen el derecho de poder competir. No pueden decirle, no, usted no puede, cierre su agencia, y las familias que están detrás quedar en la calle. Realmente nos sentimos indignados, aquí estamos todos los colegas para realmente denunciar y solicitar el apoyo de toda la población, en el sentido que nosotros cada 5 años estamos siendo obligados a tomar un examen para convalidar nuestro conocimiento. Ya empezó esto en 2018, un examen que por lo menos se dio una base, un banco de preguntas transparentes sobre el cual nosotros sabíamos cuáles eran las posibles preguntas y el formato en que se iban a realizar. Este año lamentablemente nos han convocado para el 14 de octubre, que es un solo día, todo Bolivia, todos los candidatos, que éramos como 1.400, teníamos que hacernos presentes en La Paz para que a las 10:30 demos un examen de 100 preguntas. Al iniciar el examen nos podemos percatar que era un examen con preguntas que daban indicios realmente de fraude, en el sentido que eran muy rebuscadas. Habían preguntas que no tienen solución, ¿no? Hay preguntas realmente sesgadas, se puede decir.
Resultado de estos 1.400 que damos del examen de 90 minutos, donde muchas personas que lamentablemente para poder dar el examen no se tenía que ir con el cabello suelto, no se tenía que ir con aretes, con bufanda, había un montón de requisitos en el protocolo para entrar de forma transparente, que prácticamente seguramente cumplió todos. Había personas que en 90 minutos han hecho el examen, que para 100 preguntas daba más o menos a 54 segundos por pregunta para responder. Había personas que en media hora han realizado y han concluido el examen. Bueno, salido del examen, el domingo se infiltra lo que bien decía, estas preguntas y respuestas, que solo el tribunal constituido por el Ministerio de Economía y Finanzas tiene la potestad de saber qué preguntas habían y las respuestas. Esto hemos podido verificar que a las 4 de la mañana circulaba del 14 de octubre, a las 4 de la mañana, y el examen era a las 10:30 de la mañana. Entonces eso es un indicio terrible de fraude. Otro claro indicio es que hemos analizado, por ejemplo, los resultados, y un grupo tan pequeño ha dado con notas tan elevadas que en el análisis no es posible humanamente que suceda esto. Somos personas de más de 30 años, algunos otros candidatos nuevos, todos válidos para poder requerir este examen, que además cada año nosotros presentamos garantía ante la aduana para poder realizar nuestras funciones. ¿Cuál es nuestra función, para que nos entiendan? Nosotros somos definidos en la Ley General de Aduanas 1990 como auxiliares profesionales de la función pública aduanera. Somos personas apasionadas del comercio exterior. Y para poder presentarnos a ese examen, sabemos que nosotros tenemos que estudiar mucho. Esta es una profesión que exige actualización constante, porque el comercio exterior es dinámico en su totalidad. Por lo tanto, nosotros nos vemos obligados a hacer todas estas manifestaciones a nivel del país, porque así estamos afectados. Donde hay una aduana, en fronteras, en aduana interior, en aeropuertos, estamos nosotros. Nosotros somos el lazo profesional que tiene la aduana para poder certificar que el comercio exterior legalmente establecido sea correcto, exacto, completo. Todas las declaraciones que recibe el país, de lo que también recibe las